El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Christus reina, Christus impera. Ave María Purísima. Acaba de llegar el Padre Alexander, va a estar en el confesionario para dar el sacramento de la penitencia. Aquel que quiera y que hace tiempo no se reconcilia con el Señor, ahí está el sacerdote para darle el gran milagro de la gracia, hoy donde celebramos a la Inmaculada Concepción, que puedan tener todos y podamos todos tener el alma agraciada como la Virgen María. Celebramos en este domingo a la Inmaculada Concepción, solemnidad que se da el 8 de diciembre, pero en esta ocasión ha caído el 8 en un domingo, de tal manera que la Conferencia Episcopal, junto con nuestro obispo de San Bernardo, le han pedido a la Santa Sede la dispensa, el permiso, para poder celebrar esta solemnidad y no el segundo domingo de Adviento. Celebramos la liturgia de la solemnidad de la Inmaculada y no la liturgia del segundo domingo de Adviento, para poder no dejar pasar esta solemnidad tan importante para nosotros y que nos ayude a preparar el corazón para el nacimiento del Salvador, no en el pesebre que simbólicamente nacerá, sino en nuestro corazón, en la gracia también entonces de aquello que decimos al inicio, del sacramento de la confesión, donde usted se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios y el Señor nace en su corazón. Nace verdaderamente en el corazón aquel que le recibe en el sacramento de la Eucaristía, de la confesión y después en el sacramento de la Eucaristía. Pero ¿qué nos enseña entonces así rápidamente la Iglesia con el dogma de la Inmaculada Concepción? Es un dogma que se ha proclamado recientemente.
en 1850, 54, es proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Y es un dogma que nos enseña que la Virgen María, allá en el momento en que ella es concebida en el vientre de Santa Ana, en ese momento Dios hace un milagro. ¿Y cuál es ese milagro? De que la madre, que aquella que va a ser su madre, no sea contaminada, no la toque el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, aquello que llamamos el pecado original. Y por ende, nosotros la llamamos a ella la Virgen sin pecado original, concebida sin pecado original. De tal manera que nosotros estamos contemplando en un primer momento una gracia enorme, un milagro enorme, un milagro que solamente en el cielo vamos a poder reflexionar y entender a la plenitud. Es un milagro porque ella, nuestra madre, ella nunca ofendió a Dios. Ella es la única criatura que permaneció y permanecerá amiga de Dios, amando a Dios. Porque para eso hemos sido creados nosotros. Hemos sido creados para amar a Dios. Y es lo que hoy nosotros nos tenemos que preguntar. Si verdaderamente yo en mi vida estoy buscando amar a Dios. Si mi finalidad es amar a Dios. La Virgen María, desde el momento de su concepción, amó a Dios. Fue amiga de Dios. Fue esposa de Dios. Qué gran alegría saber que una criatura, desde su concepción, ha amado a Dios como Dios se merece. Porque en el resto de los mortales, como nosotros, desgraciadamente, y lo tenemos que decir, y puede sonar hasta un poco brusco, hemos sido enemigos de Dios. Por el pecado original, nosotros hemos sido no solamente enemigos de Dios, porque el alma está manchada por ese pecado original, sino que también somos amigos del diablo, porque una persona que está en pecado se hace amiga del diablo. El alma en la cual reside el pecado original o el pecado personal se hace amigo de Satanás o esclavo de Satanás y por ende enemigo de Dios. Por eso contemplar a Nuestra Señora como inmaculada, sin mancha, sin pecado original, nos tiene que recordar que nosotros somos rescatados por el bautismo. Aquello que Dios hizo en nuestra alma, en el momento en que fuimos bautizados, que se nos quitó el pecado original, que se nos perdonó el pecado original, es lo que hoy estamos celebrando de alguna manera en pensar en Nuestra Señora como inmaculada. Ella es sin mancha. Y cuando nosotros somos bautizados, no tenemos mancha. Nuestra alma en el momento del bautismo brillaba, nuestra alma resplandecía, nuestra alma brillaba más que el sol. Pero desgraciadamente, a la medida en que quizá fuimos tomando conciencia que podíamos usar de nuestra libertad, de nuestro uso de razón, empezamos quizá en el camino a elegir cosas contrarias a Dios, el pecado que es contrario a Dios. Pero gracias a la misericordia divina, entonces podemos tener el sacramento de la confesión y por eso, segunda insistencia. Ahí está el Padrecito para concederles la oportunidad de que usted se confiese y vuelva a tener el alma en gracia. Yo sé que muchos de ustedes hace muchísimo tiempo ni siquiera venían a la iglesia. Pero aquí el Señor no viene a juzgarles. El Señor no viene a recriminarles. El Señor está con los brazos abiertos para acogerlos en su misericordia, para mostrarles su amor. Y que por más grande que haya sido el pecado que haya cometido, por muy lejos que haya estado de la iglesia y de Dios, hoy el Señor está dispuesto con su corazón amoroso a recibirle y a restaurarle y a agraciarlo.
Y entonces seguimos con esa meditación de la Inmaculada. La Virgen María es preservada del pecado original. Pero en una segunda instancia, la Virgen María fue llena de toda la gracia divina. La Virgen María fue agraciada de una manera que no podemos comprender, de una manera que no tendremos toda la eternidad y tendríamos que tener muchas eternidades, hablando superlativamente, para comprender el misterio de Nuestra Señora. Porque si ya es un milagro portentoso el que la Virgen María no haya tenido el pecado original, en vistas a que iba a ser la madre del Salvador, del Redentor, cuán grande no es también, y se ensancha nuestro corazón en pensar en que la Virgen María no solamente fue preservada, sino que fue llena de toda la gracia que podía recibir. Hagamos un paralelo. Digamos de que recogemos en un recipiente todo el amor, toda la gracia, todos los dones, todas las virtudes de todos los santos que hoy están en el cielo y que están sobre la tierra a lo largo y extenso del mundo, y todo eso es nada en comparación a la gracia que la Virgen María recibió en el momento en que fue concebida. Y digamos más, podemos nosotros recoger todo el amor, toda la gracia que nuestro Dios en el momento de crear a los coros angélicos, 9 coros, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, denominaciones, virtudes, arcángeles, ángeles, todos esos 9 coros celestiales, todo lo que ellos recibieron es nada en comparación a la gracia que recibió Nuestra Señora, la Virgen, en el momento de su concepción. Un primer aspecto es preservada del pecado original, y un segundo aspecto es que recibió ella toda la gracia de Dios, plena, llena de gracia. Pensemos en un Padre Pío de Pietrelcina. ¿Cuántos milagros no realizó por gracia de Dios? ¿Cuántas virtudes no ejerció por gracia de Dios? ¿Cuánto amor no dio y recibió por gracia de Dios? Y eso es nada junto con los demás santos que los podemos mencionar. Y ahora vamos a mencionar unos muy hermosos. Es nada, es como si fuera nada en comparación a lo que recibió Nuestra Señora. Pero vamos más adelante. Por ser preservada del pecado original, por ser ella la madre del Salvador y porque recibió esa plenitud de la gracia, ella pudo en su vida acrecentar de una manera que no nos podemos imaginar, pudo acrecentar en su vida esa gracia. Es increíble. Decimos que es la llena de gracia, que está plena de gracia, pero ¿qué se le puede añadir a la plenitud? ¿Qué se le puede añadir a la que está llena? ¿Cómo puedo yo derramar más gracia o más agua en un vaso que ya está lleno? Pues ese es el portento de la gracia, porque aunque ella está llena de gracia, precisamente en el evangelio en que nosotros venimos a escuchar, el ángel le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ya tiene a Dios Padre, ya tiene a Dios Hijo, ya tiene a Dios Espíritu Santo. Pero el ángel le dice: descenderá sobre ti el Espíritu de Dios, la sombra del Espíritu. Y se hará el prodigio de la encarnación, más gracia. Y no solamente eso, a la medida en que pudo tener a su Hijo en sus manos, en que hacía todo por amor a Él, se acrecentaba la gracia, se acrecentaba el amor en la Virgen María. No solamente eso, cuando le limpiaba, cuando le alimentaba, cuando le educaba, cuando lo sacaba a pasear, cuando lo llevaba a la escuela, cuando lo formaba, se aumentaba la gracia en la Virgen María. No solamente eso, sino en los momentos difíciles en que les tocó peregrinar a Egipto, en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa angustia en que iban a asesinar a su hijo, ella se ofrecía, se entregaba a Dios Padre, y entonces se incrementaba su gracia. La llena de gracia incrementaba el amor de Dios en su corazón, en su interior.
Y así durante 30 años que vivió con su Hijo amado Jesucristo. Y no solamente eso, cuánta gracia no fue concedida en el vientre, en el corazón de la Virgen María en el momento de la cruz, en que ella se ofrecía con su Hijo, en el momento en que ella era la corredentora, en que ella se ofrecía a Dios junto a su Hijo para redimirnos a todos nosotros. Acrecentó el don de Dios en su vida. Y eso es lo que hoy celebramos, ya pasando a este momento especial en la primera comunión de los niños. Los niños que ustedes ven aquí han sido bautizados y por eso pueden recibir la primera comunión. Ya tienen a Dios. Ya está Dios en sus almas. Ya está la gracia de Dios en sus corazones. Si pudiésemos tener ojos espirituales y ver sus almas, los veríamos más brillantes que el sol. Más brillantes que el sol. Pero el portento de la gracia es, y el deseo de Dios es, que ellos crezcan en gracia, como la Virgen María. Y entonces cuando van a recibir ahora a Dios en su alma, en el sacramento de la Eucaristía, cuánta gracia, cuánto amor. Dios mismo, Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo el Señor, aquel que pendió en la cruz, aquel que estuvo en el pesebre de Belén, hará su morada en sus corazones. Se aumenta la gracia. Y por eso qué lindo que todos ustedes están aquí, queridos familiares, queridos papás, queridos padrinos, queridos apoderados, como lo llamemos, queridos tíos, todos. Qué lindo, porque hoy nos damos cuenta que se puede acrecentar la gracia en el corazón de estos niños, que se acreciente la santidad, que se acreciente la virtud de la pureza, que se acreciente la virtud de la humildad, que se acreciente la virtud de la obediencia, si ustedes se comprometen con Dios para que a ellos nunca les falte el alimento espiritual, para que crezca de día en día la gracia de Dios en sus corazones bajo el sacramento de la Eucaristía. Aquello que Dios realizó en la Virgen María no solamente era para la Virgen María, era para ella, para enriquecernos a nosotros. Y nosotros también estamos llamados a enriquecer esa gracia, ese amor en nuestros corazones. Ay del papá, ay de la mamá que no alimente a sus hijos con el pan de los ángeles. Ay del papá y de la mamá que solamente hoy traiga a su hijo a la primera comunión y ya después se desentienda y se olvide. Tendrá que rendirle cuentas a Dios. Tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y yo les quiero motivar a los niños primeramente. Ustedes pueden ser santos, ustedes pueden ser virtuosos, ustedes pueden ser humildes, pueden ser los más puros, porque nos lo muestran así, nos lo muestra así los santos, que hoy quiero compartir con ustedes. Primero que todo, invitarlos al heroísmo, porque hay que tener heroísmo para la santidad, hay que tener heroísmo para hacer la voluntad de Dios, hay que tener heroísmo y hay que pedirle al Señor el heroísmo para ser fieles a la Eucaristía dominical, que podamos venir todos los domingos y ser héroes, porque venimos a Eucaristía todos los domingos. Y así los santos lo vivieron. Recordemos a un niño de 13 años. A ver, levante la mano, ¿quién tiene 13 años? Muy bien, tenemos dos. San Tarcisio. San Tarcisio de los siglos primeros, del siglo III, era monaguillo, como Gaspar que lo tenemos aquí, que fielmente él está siempre aquí sirviendo a Dios, aquí en el altar, y ustedes lo ven litúrgico, lo ven así, bien disciplinado, bien santico, y ustedes le ven, y así era San Tarcisio. Y entonces San Tarcisio le dice al obispo:
después de celebrar la Eucaristía, usted va a pasar desapercibido entre los soldados romanos. Lleve a Jesús Eucaristía a los que están en la cárcel, a los que están apresados. Y San Tarcisio, con vehemencia, con radicalidad, con fe, coge a Jesús Eucaristía, porque estaba la iglesia en tiempos de persecución. Y entonces Tarcisio, que se alimentaba de Jesús Eucaristía permanentemente, asiduamente, recibe a Jesús con devoción, se lo pone debajo de un manto y se va para la cárcel. Y en el trayecto, en el camino, se encuentra con unos amigos paganos. Y entonces le preguntan: ¿usted qué lleva ahí? Muéstranos lo que llevas ahí. Y Tarcisio dice: no puedo mostrarles. Muéstranos lo que llevas ahí. Y entonces lo acusan con los soldados romanos. Vienen los soldados romanos, le quieren quitar lo que lleva debajo del manto, y él lo apresa más, lo estrecha más, lo abraza más y no lo suelta. Llevaba a Jesús Eucaristía. Prefería morir antes que soltar a Jesús Eucaristía, al verdadero Dios, y lo abrazó profundamente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Y ya haciéndole violencia, maltratándolo, pegándole, llega un soldado romano cristiano que se había convertido y que estaba convertido secretamente, y viendo el heroísmo de San Tarcisio, dice: no puedo más, y salió a defender a Tarcisio. Le quitó a Jesús Eucaristía y Tarcisio le dice: tú que tienes la autoridad, llévaselo a aquellos que están hambrientos en la cárcel. Y en aquel momento los demás soldados lanzaron piedras sobre Tarcisio y lo asesinaron. Mártir de la Eucaristía. Prefirió morir antes que dejar a Jesús Eucaristía. Niños, con todo el corazón, ustedes deben preferir morir antes que faltar a misa los domingos. Porque es Jesús, porque es Dios. Y Dios es más valioso que toda la riqueza del mundo. Más que toda la riqueza del mundo. No, padre, pero es que usted lo que nos está contando es muy antiguo, eso es muy allá, por allá lejos. Pues ustedes tienen, déjenme decirles, un ejemplo formidable de santidad y de una niña eucarística. Y no entiendo yo cómo, teniendo una niña eucarística, el pueblo chileno es tan frío para la Eucaristía. Es tan frío para venir a la Eucaristía. La beata Laura Vicuña, una niña de 13 años también, de 12 años, y ella que con fe y entendía las cosas de Dios, siendo niña, ella le dice a Jesús Eucaristía. Escuchen esto, no voy a contar todo porque si no me alargo, y después empieza el padre, es muy largo. El final se los cuento, y entonces dice ella al confesor: Padre, yo quiero que usted me bendiga, porque me ofrezco a Dios para que mi mamá se convierta. La mamá estaba en concubinato, estaba viviendo con un hombre sin haberse casado, obligada obviamente en ese momento, por necesidad, porque necesitaba quien le ayudara con los niños que tenía, no tenía cómo alimentarlos. Y entonces Laura Vicuña rezaba y rezaba y rezaba por su mamá para su conversión. No quería que su mamá se condenara, se perdiera. Y entonces le dice al padre: Padre, bendígame, porque yo me quiero ofrecer a Dios para que mi mamá se salve, se convierta. Y estando en el lecho ya, en el lecho de unos momentos antes de morir, le dice a la mamá: mamá, ¿no me darás la alegría de verte convertida antes de morir? No me verás convertida. Perdón, no me darás la gracia, la alegría de verte convertida antes de morir. Y aquello que le ofreció Laura Vicuña a Jesús Eucaristía, porque también se consagró a la Virgen Inmaculada, pidiéndole a ella la pureza,
La mamá entra en llanto y le dice, en este preciso momento resuelvo, decido convertirme. Inmediatamente me voy a ir a confesar y voy a ir a recibir a Jesús Eucaristía. Y ahí Laura Vicuña se alegra profundamente en su corazón, le da gracias a Dios porque le concedió aquel ofrecimiento y muere. Y muere. Pero en el momento de la primera comunión que ella realizó, yo les quiero compartir aquello que ella quiso realizar a los niños. Niños, fueron 3 propósitos que Laura Vicuña hizo en el momento de hacer la primera comunión. Dice ella, quiero, Jesús mío, amarte y servirte durante toda mi vida. Por eso te ofrezco toda mi alma, mi corazón y todo mi ser. Primera intención, servirle a Dios durante toda su vida. Segundo, quiero morir antes que ofenderte con el pecado. Oiga, una niña de 12, 13 años, con decisión, prefiero morir antes que ofenderte con cualquier pecado. Y por eso quiero apartarme de todo lo que pueda separarme de ti. Tercero, prometo hacer prometo hacer de mi parte cuanto sé y puedo, aún con grandes sacrificios, para que tú seas siempre más conocido y amado, y para reparar las ofensas que todos los días te infieren los hombres que no te aman. Increíble, una niña de 12, 13 años, cómo tiene esa fe y ese entendimiento para decir, puedo ofrecerme por la salvación de las almas, para reparar los pecados de la humanidad. Pero hay otra más, la cereza del pastel. Una niña que se llama Antonietta Meo, italiana, de 6 años, murió de 6 años. Le amputaron la pierna derecha porque le dio cáncer a los huesos. Y ella deseaba, tenía uso de razón desde muy temprana edad. A los 4 años ella ya tenía uso de su razón. Y le dictaba cartas al niño Dios pidiéndole a su mamá que se las escribiera. Y ella, con deseo profundo de hacer la primera comunión, le pide a su mamá que le diera la gracia de hacer la primera comunión. La mamá le decía, no, hija, es que eso es para cuando estés más grande. No, yo quiero recibir ya a mi esposo. Le decía la mamá. Murió mártir, sufriendo muchísimo. Los doctores que la trataron decían, esa niña es santa porque nunca se quejó del dolor. El dolor que ella experimentaba, nunca se quejó de él. Y entonces, niños, miren tan lindo lo que le dice Antonietta Meo al niño Dios, a Jesús. Le escribe a través de su madre. Querido Jesús, hoy voy de paseo y voy a mis monjas. O sea, el paseo de ella era ir donde las religiosas para que le enseñaran el catecismo. Y les digo que quiero hacer la primera comunión en Navidad. Jesús, ven pronto a mi corazón, que yo te abrazaré muy, muy fuerte y te besaré. Es lo que ustedes van a hacer hoy cuando reciban a Jesús. Van a abrazar a Jesús y lo van a besar. Ahí en su interior le van a ofrecer besos y caricias a Jesús. Oh Jesús, quiero que te quedes siempre en mi corazón. Y es la súplica que usted debe hacer. Una vez reciba a Jesús, usted se va para ese puestecito donde está ahora, después de haber recibido a Jesús, y usted le dice al Señor que está ahí, Señor, yo quiero que permanezcas conmigo, que estés siempre conmigo, que nunca te separes de mí. En otra carta le dice, querido Jesús, yo te quiero mucho, te lo quiero repetir, que te quiero mucho. Yo te ofrezco mi corazón. Querida Virgen, tú eres muy buena. Toma mi corazón y llévaselo a Jesús. Llévaselo a Jesús. Y antes de la primera comunión, un día antes le dice, querido Jesús, mañana cuando estés en mi corazón, hazte cuenta de que mi alma es una manzana. Y como en la manzana están las semillas, dentro de mi alma haz que haya un armario. Y como debajo de la piel negra
de las semillas está la semilla blanca, haz que dentro del armario esté tu gracia, que sería como una semilla blanca. Una niña de 6 años, con esas profundidades, diciendo, hay una gracia que se recibe, que es la gracia de Dios, que es Dios mismo y que recibimos en la Eucaristía. En un ejemplo sencillo de una manzana. Y la mamá le pregunta, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Quién se lo enseñó? No, yo lo medité a los 6 años. Queridos hermanos e hijos, niños que van a hacer la primera comunión, propónganse con todas las fuerzas de su corazón a una vez recibir a Jesús, ser santos, ser fieles a Jesús Eucaristía los domingos, para que puedan alimentar y acrecentar la gracia de Dios en sus almas, y de esa manera cuando el Señor venga a llamarlos, ustedes puedan ir a morar a la vida eterna. Que así sea.